Jeffrey Lionel Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino que también por practicar la necrofilia y el canibalismo. Muchas gracias por pasar a los Cavamonsters, excelente martes, estamos contentos porque ya es nuestro capítulo número 33, muchas gracias por todo el apoyo brindado durante ya estos 6 meses de estarnos 6-7 meses de estarnos viéndonos cada martes. Y pues nada, quédate y si te gusta el terror, el cine, la música y esas cosas. Yo soy Buffalo Mike y esto en los Cavamonsters. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de uno de los asesinos pues más famosos de Estados Unidos, que es el caso de Jeffrey Dahmer. Todo esto, su carrera delictiva fue aproximadamente de 1978 a 1991. Pues toda esta vida delictiva. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino que también por practicar la necrofilia y el canibalismo. En 2002 se estrenó el filme Dahmer, basado en su historia, con Jeremy Renner en el papel de Jeffrey Dahmer. Es este actor que hace a Hawkeye en los Avengers. Y basado en su historia, con Jeremy Renner en el papel de Jeffrey Dahmer, papel que haría mundialmente famoso a dicho actor. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir el canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio, los abría para ver qué tenían dentro y tenía en formol varios tipos de insectos. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido. Cuando realizaba algunas actividades en la secundaria como trabajar en el periódico y jugar tenis, era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad y en el otoño boreal de 1978 ingresó en la Ohio State University, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó en el siguiente semestre. En 1979 su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. Sí, él fue militar en 1979. Aproximadamente tenía 19 años, ya que nació en 1960. En el 79 pues lo mandaron a Alemania. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un chico laosiano de 13 años para posar para unas fotografías. Pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Ok, sí, este fue su primer delito, ¿no? Que de la edad de 18 años, pues le pagó $50 a un chavo de 13 años para posar para unas fotografías y pues se quiso pasar y lo denunciaron. Bueno, en junio de 1978, él tenía la edad de 18 años, encontró a Stephen Hicks haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger a personas autoestopistas y acostarse con ellos. Una vez en su casa se dio cuenta de que Hicks no le interesaba y cuando quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. ¿Ok? Todo esto con apenas 18 años. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico.
y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y le dejaron ir. Ok. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver al ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. ¿Ok? Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas, acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo, pero antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo. Sí, o sea, como que a Dahmer le excitaba mucho pues los cadáveres y pues como se estaba portando bien y estaba evitando pues él mismo asesinar a los cuerpos, pues asesinar a las personas, pues intentó robarse un cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Steven Tuomi en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. ¿Ok? Sí, aquí Dahmer ni se acuerda cómo fue que murió su víctima. Dahmer se asustó, no recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas. El cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y marcas en el cuello. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo relaciones sexuales con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Jamie Doxtator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. De esta forma conoció también a Richard Guerrero en 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en 1989, Dahmer conoció a Antonio Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacar unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de esto los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Y sí, en sí su modus operandi era ese, pues localizaba a su víctima, su posible víctima, les ofrecía dinero para llevarlos a su casa, ya sea para tomarles algunas fotografías. Si las personas eran homosexuales, pues les proponía tener relaciones sexuales. A veces sí iban, otras veces eran heterosexuales y iban por dinero nada más. Y pues ya estando ahí, pues los golpeaba, los asesinaba, los violaba. Y pues bueno, su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa de desmembramiento. Solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie, para que hicieran lo que él les pidiera, y así no tener quejas de parte de sus víctimas. En mayo de 1991 llevó a Conerak Sintasomfon, creo que era así, Sintasomfon, a su departamento. Él era hermano del joven por el que fue procesado por abuso, a su primer víctima.
Ok, allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Si les hago la recomendación de que vayan a ver la película de que se llama Dahmer, es del año 2002 y sale bien, pues se representa muy bien lo que dice a continuación. Dice, allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener el control sobre sus víctimas y su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies. Sí, les abría el cráneo y luego les metía una especie de ácido con el que los dejaba pues mal, estaban así como alucinando y le obedecían. Él pues hizo muchos experimentos con personas así y algunas veces no funcionaba y ya era cuando los mataba. Y pues bueno, el joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor, y al correr desnudo por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años, estaba alcoholizado, los policías lo acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Sinta Sonfon fue estrangulado ese día. La policía creyó a Jeffrey y depositaron al moribundo joven en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa, y salieron corriendo ante el hedor que desprendía el interior. Posteriormente dijo que se aficionó a crear un zombie porque quería un amante silencioso, que hiciera todo lo que él pedía y que se quedara haciéndole compañía. Ok, sí, pues hacía esto de inyectarles el ácido, también con el objetivo de que tener a una persona que le obedeciera, que no hablara, que él pudiera hacer lo que fuera con él. Y pues sí, y voy a continuar con la historia. El 22 de julio de 1991, esto no tiene mucho, esto apenas tiene sus 30 años, 31 años. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir pero fue detenido. Más tarde, Edwards fue identificado al salir a explicar su caso en televisión como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Ok. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable, con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. Sí, como que quería que lo mandaran a una cárcel que era más una institución mental, y no una cárcel en sí. Pero pues sí, en sí entró a la cárcel normal. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, más o menos como 900 años de prisión. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecía estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. El crimen
El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Ok. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Ok. Al principio de ser enviado al Columbia Correctional Institute, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar tareas de limpieza. El 28 de noviembre de 1994, precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía. Pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer y a Anderson heridos. El primero murió de camino al hospital y el segundo dio 2 días más tarde. Scarver dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Ok, bueno, esta como tal ya fue la historia, fue la biografía del asesino, caníbal, violador Jeffrey Dahmer. Les quiero recomendar que vayan a ver la película, de verdad es algo pues muy... Dahmer con Jeremy Renner, está muy chida. La película empieza como él, te cuentan cómo él trabaja en una fábrica de chocolates. Y luego se ve una escena que a mí se me hace muy fuerte, donde él se encuentra como en una tienda de ropa y se encuentra un chavo que está como que viendo zapatos. Entonces llega Jeffrey Dahmer con el chavo y le dice, ¿cuáles zapatos te gustan? Y el muchacho pues extrañado nada más le dice, pues estos. Y luego le dice, ¿por qué no los compras? Y le dice, no tengo dinero. Y le dice, si quieres yo te los compro. Y luego como que al chavo se le ha cerrado tanta amabilidad y le dice, no, dime qué quieres. Y pues le dice, no, pues vamos a mi casa y te tomas unas fotos y yo te compro los tenis. Lo convence, se lo lleva a su casa y a mí me da mucho terror esa escena. Porque pues ves a este chavo pues todo asustado, todo preocupado en su departamento y tú ya sabes que se va a morir. Es algo muy... A mí me da mucho miedo esa parte y porque yo no creo que... ¿Cómo te lo puedo explicar? Pues sí, ¿cómo vas? Por ejemplo, si él te dice... pues vamos a ir, te voy a tomar algunas fotos y listo. Y ese chavo pues ni por su cabeza le pasaba que iba a morir ese día. Y pues nada, por aquí les voy a poner un pedacito de la película y pues les recomiendo que vayan a verla. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que hayan pasado nuevamente. El sábado estuvimos participando en el programa de Aquí Vive el Horror. Vayan a ver ese capítulo. También pues ya mañana miércoles les hago la recomendación de que vayan a ver Sabes como podcast. Y pues nada, por mi parte sería todo, que estén muy bien.